Sean bienvenidos una vez más a este canal. El avance de Dominion nos mostró algunos de los elementos que veremos en la película, y aunque a primera vista parece no mostrarnos demasiado de la trama, lo cierto es que nos han enseñado bastante. Jurassic World Dominion se sitúa 4 años después de los sucesos en Fallen Kingdom. Ahora los humanos conviven con dinosaurios en todo el mundo, y cómo su desequilibrio ecológico determinará cuál especie reinará sobre la Tierra. Pero analizando más a fondo el avance mismo, vemos que nos han mostrado en unos pocos segundos el origen de la trama. Sumado al juego de mesa de la línea Kinetic Sand y de las fotos filtradas, se alinea perfectamente con la trama filtrada hace 2 años. Antes de comenzar, te aviso que este video puede contener spoiler, así que si quieres enterarte de la posible trama de Dominion, es mejor que no sigas viendo este video y veas otro contenido de mi canal. Tal vez encuentres un video que te resulte interesante. Habiendo dicho eso, empecemos. Una de las varias escenas que me ha llamado la atención, empezando por la revelación de la cría de Blue y el santuario de Biosyn. Pero sin duda, la que más me llamó la atención a mí fue la de Ellie en una granja viendo un enjambre de insectos volando y 2 niños huyendo. A primera impresión se sintió ajeno a una película de la saga, pero es acá, en esta fracción del avance, donde está el desencadenante de la trama de Dominion. Todo comienza años después de lo visto en la última película. Biosyn, al mando de Lewis Dodson, toma el mando como la nueva empresa líder en ingeniería genética, creando sus propias versiones más precisas de dinosaurios, como por ejemplo, que algunos de sus ejemplares tengan plumas y muñecas en supinación. Y también manejando el negocio de la caza, mercado negro y la agricultura. La empresa controla la reserva, regulando la cadena alimenticia y siendo la única que abastece a los animales con alimentos. Todo esto funcionaría como una fachada de su verdadero negocio. En 2022, la compañía desarrolla un método para controlar y tener el control total del mercado, a través de un uso secreto de la ingeniería genética, para privar del suministro de alimentos al mundo. Bajo la supervisión de Henry Wu, clonan insectos, probablemente el mismo visto en el prólogo, y los modifican genéticamente para consumir cultivos de la competencia, y convirtiendo así a Biosyn como la única fuente abastecedora de alimentos del mundo. Esto llama la atención de Ellie Sattler, cuando presencia un enorme enjambre de insectos que sobrevuela en una granja mientras 2 niños corren. Sattler, teniendo conocimientos en paleobotánica, hace una investigación del por qué estos insectos comen todos los cultivos menos los de Biosyn, y es cuando acude a ver a Alan en la excavación. Sinceramente no entiendo por qué va a buscar a Alan siendo el paleontólogo de vertebrados especializado en raptores, pero seguramente es el único con el que ella se sienta cómoda trabajando y Alan accede a ayudarla solo por la historia que tiene con Ellie. Todo esto pasaría en los primeros momentos de la película, mientras alterna con la subtrama del secuestro de Maisie y de la captura de la cría de Blue, también en manos de Biosyn. Los insectos también aparecen en el final del avance, pasando desapercibidas, mientras el giganotosaurio hace su aparición. Si prestamos atención, hay una chispa que cae describiendo una curva, muy diferente al movimiento de las otras chispas que se ven acá. Se ve que en algún punto del tercer acto, los insectos serían quemados a propósito para no dejar evidencias del negocio tramposo de Biosyn. Esto se confirma con lo antes mencionado, Biosyn como la única empresa líder del mercado. Toda esta escena se sentirá como el final al problema central de la película para nuestros protagonistas. Por lo menos eso creen, hasta que aparece el giganotosaurio para empeorar la situación y extender el final de la película, en una increíble escena que seguramente involucrará a otro dinosaurio grande. Y este ha sido el video de hoy. Dime en los comentarios qué piensas sobre la trama de Dominion. ¿Te gusta de qué va esta sexta entrega? ¿Cumple con tus expectativas? Y no olvides regalarme un like y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.